Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Gabriel Azar, permiso, vamos a pasar por atrás porque queda mal, saco el frente. Bueno, estamos acá con Leandro, Leandro Valiente, compañero de trabajo, amigo de años, somos de la ciudad de La Plata, del Conservatorio de Música Gilardo Gilardi. Él es el director de los conjuntos instrumentales, de la Orquesta Sinfónica y de la Orquesta de Cuerda de Cámara. Yo soy profesor de piano en la institución y pianista acompañante en las cátedras de canto. El seminario nace, digamos, de esta idea loca de llevar la música a todos lados. Y la verdad que, bueno, Luis es un corazón enorme que siempre nos abre las puertas de la biblioteca, y a toda la gente de la biblioteca de Río Tercero realmente les agradecemos muchísimo por esta oportunidad de venir a hacer el seminario acá, a la biblioteca, a sus instalaciones, que son maravillosas. Y estamos súper cómodos realmente. Bueno, el seminario en sí lo que consta es tratar de jugar un poco a la academia entre serio y divertido, tratando de obtener ciertos conocimientos, cierta manera de análisis, cierta forma de pensar la música desde un lugar bien práctico. Es decir, más allá del examen teórico y todos los análisis que se hacen de pizarrón y demás, bueno, cómo eso se lleva a la práctica en el momento de decir, tengo una partitura delante mío, ¿qué hago con esto? Y empezar a tomar decisiones conscientemente, y saber que lo que uno quiere hacer, quiere tocar, sea realmente la idea que uno tiene sobre esa obra o la idea que quiere llevar a cabo y realizarla. No que sea una cuestión arbitraria de porque así sale o así me lo dijeron, etc. ¿sí? La idea principal tiene que ver con este acto reflexivo y llevar una práctica interpretativa musical que sea reflexiva y consciente. Nos embarcamos en esta tarea juntos. La primera versión fue en el 2019, después lamentablemente la pandemia nos interrumpió. Recién ahora podemos retomar la actividad gracias al aporte del Fondo Nacional de las Artes, que nos ha solventado todos los gastos para la realización de este seminario. Así que, bueno, estamos en esto, divirtiéndonos, compartiendo conocimientos y recreando un montón de música con los alumnos de distintos instrumentos, pues están no solamente la parte de piano, sino los conjuntos de música de cámara. Hoy principalmente, porque es la primera noche, decidimos tener esta charla, conferencia, concierto que tiene que ver con la presentación del libro. No es que nos querramos poner comerciales ni vender libros, pero bueno, es una parte interesante también de la divulgación académica. También se venden los libros. También se venden, sí. Se venden y se leen. Sí, claro. El libro es total autoría de él, yo estoy acá de chusma, digamos. Y además porque sos de los primeros lectores. También. Bueno, y contanos un poco antes de seguir. Lo que me parece, para completar lo que dice él sobre el seminario, que esta manera de pensar nosotros la formación en una instancia breve y intensiva como es un seminario de 2, 3, 4 días, tiene que ver con esto de la reflexión. Y cuando está la reflexión de por medio está la palabra, y cuando está la palabra un libro no es más que eso, ¿no? Entonces el formato libro pareciera que nos ata a una cuestión teórica. Entonces, presentar un libro en un seminario de práctica musical, donde hay conciertos, donde hay clases físicas con personas reales tocando música real en instrumentos acústicos, completa la cosa, ¿no? Porque está la práctica musical sobre los sonidos con las personas presentes y está la palabra de por medio. Esta cosa de pensar nuestra práctica musical, ¿no? de hacer una reflexión, no es ni copiar ni tocar sin tener una propuesta. Y desde la primera vez que conversamos sobre cómo dar un perfil académico a la presentación, al seminario, apareció esta cosa de, bueno, es un seminario de interpretación. Entonces, en ese sentido hay que pensarnos como intérpretes y hay que tratar de estimular ese lado de los alumnos, no de resolver las cosas, sino de empezar a pensar cómo resolver las cosas y
hacia dónde va ese pensamiento interpretativo. Esto quería agregar, porque vos justo hablaste de la reflexión en la interpretación, ¿no? Está bien, bueno. Bueno, en cuanto al libro en sí, el tema es muy amplio. Digamos, seguro que te llevó mucho tiempo de reflexión y mucho trabajo a conciencia. Y hay unas cuantas cositas para ejemplificar, pero también para preguntarte, sí, que han quedado ahí. Hoy justo vimos una sonata, así que hablamos con Manuel, Paula te iba a decir, con Manuel. Él tocó una sonata de Beethoven y hacía la repetición. Entonces yo le pregunto inmediatamente, ¿por qué haces la repetición? Porque está escrita. Okay. Claro. En este caso la segunda repetición no está escrita, pero muchísimas veces la segunda repetición está escrita, y él concluyó que esa no se hace, pero está escrita también. Esta pregunta a mí me perturbó durante años. ¿Por qué nos tomamos tan en serio algunas cosas que vienen de la partitura? Buscamos el urtext, la partitura original, el manuscrito, y algunas cosas nos tomamos súper en serio y otras, esto casi como si no estuviera. Entonces, en cuanto haces una pregunta de ¿y por qué no tocas la segunda repetición? ¿Por qué no la hace nadie? Porque y la primera mucha gente tampoco la hace. Eso a mí me incomodó siempre, y me acuerdo que mi maestro en Alemania decía, bueno, atrás de esa pregunta hay una cosa para investigar. Y yo me puse, después revisando anotaciones, me da esta vergüenza decirlo, pero más de 15 años, ¿sí? Más de 15 años analizando sonatas y tratando de entender esta cosa de por qué están esas barras de repetición escritas. Entonces, de todo ese trabajo de investigación, en algún momento, no recuerdo yo por qué, pero tomó la forma de un libro, ¿no? Esta cosa de, finalmente todo esto es un material para compartir, es un material que yo compartí en mis clases, pero es un material para editar un libro. Bueno. Y ahí en año y medio más o menos fue bajar toda esa cosa a un formato de libro, que tiene dos partes, ¿no? Se llama Génesis y consolidación de la forma, y tenía el título de procedencia como el origen y improcedencia como lo que no hay que hacer, ¿sí? Procedencia e improcedencia de las repeticiones, por qué están escritas y por qué no hay que hacerlas en muchos casos. Y una parte del libro completa la otra, porque entender cuándo y cómo se inventa la forma sonata nos hace entender o tener una hipótesis sobre por qué los compositores escribieron una barra de repetición que en principio no habría que hacer, sin ser dogmático, sin dar el libro leído y la conclusión. En principio, en la forma sonata no habría que hacer la repetición. Y de eso va el libro, ¿no? Pero el libro empieza con ciertas preguntas que al principio parecen incómodas, pero que después nos hacen reflexionar. O sea, ¿por qué hacemos tal cosa? ¿Por qué hacemos tal cosa? ¿Por qué no hacemos la segunda barra de repetición? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué haces la primera? Porque la primera es importante. ¿Por qué la primera es importante y la segunda no? Avanzar un poquitito más. ¿Qué función tiene esa repetición? Si repetimos, ¿qué estamos construyendo en cuanto a las tensiones, a las distensiones? ¿Para qué hacemos esa repetición? Y son preguntas que nos llevan a decisiones de interpretación. Entonces, profundizando sobre otros aspectos de la escritura musical y cómo fue avanzando, evolucionando históricamente la escritura musical, nos encontramos con que, bueno, el metrónomo, la indicación de metrónomo, si la tomamos en serio, si no, ¿qué quería decir Mozart cuando decía allegro con brío, que es diferente que cuando lo decía Haydn? ¿Y por qué Bach no puso nunca nada de eso? Entonces ahí empezamos a tener un contacto con una partitura que es una fuente inagotable de preguntas, y que muchísimas veces esas preguntas el intérprete no se las hace. Entonces el libro empieza con algunas preguntas, preguntas bastante obvias en algunos momentos. ¿Cómo se toca este trino? Dice trino, sí, pero no es lo mismo el trino que dice Bach, del trino que escribía Monteverdi antes, al trino que escribe Mozart, el trino que escribe Brahms. Todos ponen tr, y sin embargo todos son diferentes.
Entonces, hacerse las preguntas de, bueno, el contexto histórico, el estilo, la época, la manera en la que está escrito, si está escrito en la partitura original, si es una versión del editor, todas esas cosas que en algún momento los intérpretes o se las preguntan o se hacen los tontos, ¿no? Y lo pasan de largo. El libro viene a hacer esas preguntas y encontrar un camino de transitar ese camino, no dar respuesta a todas esas cosas, pero transitar el camino de preguntarnos cosas que nos hacen reflexionar sobre la interpretación. Y en medio de eso, la explicación del origen de la forma sonata. Y ahí yo, en este momento, tengo que preguntarme, ¿todos hablamos de lo mismo cuando decimos forma sonata? Porque si no, yo hablo de una cosa que para mí es una cosa y no sé si para el resto es lo mismo. Entonces, lo primero es aclarar, la sonata es una pieza que evolucionó históricamente, que en el barroco, entre el 1700, un poquito antes, y el 1750, que muere Bach y que decimos que ahí termina el barroco, la sonata barroca es una pieza de 4 movimientos, lento, rápido, lento, rápido. Cualquier pieza de 4 movimientos que no era una suite, que no estaba construida sobre danzas, se lo llamaba sonata. Nada que ver esa sonata con la sonata de después, la sonata clásica, la de Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms. Aquello era una forma de 4 movimientos, simplemente eso, lento, rápido para un instrumento, para dos, sonata trío, sonata en cuarteto de sonata. Es la primera oposición a la cantata, por hacer la diferenciación, digamos, de género. El género vocal cantata, el género instrumental sonata. Porque era simplemente para sonar, digamos. Así como muy básico en ese sentido del lenguaje. El nombre se le puso a eso, sí, tal cual. Los nombres, ahí hay otra cosa, ¿no? Le llamaban sonata casi a cualquier cosa, así como le llamaban, lo que nosotros decimos ahora invención, era un contrapunto, sí. Y el contrapunto le llamaban, a la fuga le llamaban contrapunto, y a veces le llamaban fuga, y los nombres se le fueron poniendo con una arbitrariedad total y sin la precisión que entendemos ahora, ¿no? Y después aparece la sonata clásica, que es una sonata que tiene 3 movimientos, no 4, en general rápido, lento, rápido, que es allegro, adagio, andante y rondó. A veces se mete ahí en el medio un minué, entonces hay sonatas de 4 movimientos. Las sinfonías son sonatas, los cuartetos de cuerdas son sonatas, los quintetos de viento son sonatas, porque son en general en 3 o 4 movimientos y tienen la condición, que es la que nos importa a nosotros, de tener una forma sonata en el primer movimiento. Entonces, este libro habla de la forma del primer movimiento de las sonatas, ¿sí? Y ahí ya no sé si sabemos de qué estamos hablando, porque si no yo explico brevemente qué cosa es una sonata. ¿Tenemos una idea? ¿Sí? Sí. Primer tema, segundo tema. ¿Sí? Entonces avanza un poquito con la explicación, claro, de cómo es el origen. La sonata se sabe históricamente, hay un saber histórico que está en algunos libros, pero que no está muy desarrollado, que es, la sonata es una forma que deriva de la suite. Los movimientos de suite son todos en 2 partes, con repetición en el medio y con repetición al final. Hay que tocar la primera parte 2 veces y la segunda parte 2 veces. Así están construidos todos los movimientos de la suite. La sonata deriva de esa forma. Esto es un saber más o menos histórico y está más o menos descrito en los libros. El punto es que hay poca descripción de cómo ocurre aquello. Y ahí a mí me sembraron una semillita de duda que yo empecé a investigar si era Scarlatti, si era Vivaldi, si era Bach, si era el hijo de Bach, si era Leopold Mozart, o si era Haydn en su juventud. Y resulta que el que inventa esto es uno de los hijos de Bach, que es Carl Philipp Emanuel Bach, que era un músico muy conocido en su época, que rompe con la tradición, no compone música barroca, está en el medio, tampoco es un compositor clásico, es esta cosa que se conoce como el preclasicismo, el rococó, el preclasicismo. Tenía un cargo importante, tenía una vida acomodada porque trabajaba para la corte. Es el que impulsa el pianoforte, es uno de los que promueve la compra del pianoforte al
al príncipe para el que trabajaba y da conciertos. Está justo en esa época, ¿no? De la invención del piano también. Y él empieza a experimentar con la forma sin saber que lo está haciendo. En el libro yo hablo de un saber histórico que es el nuestro, con la creación versus la creación de un arquetipo, ¿no? Nosotros sabemos qué cosa es una sonata y sabemos qué estaba haciendo él cuando la inventaba y sabemos qué no hacía Vivaldi o qué no hacía su padre Bach, porque conocemos su obra, porque tenemos una mirada ya desde un punto de vista lejano en el tiempo, histórico. Pero ellos estaban inventando, ¿no? Estaban inventando un arquetipo. Entonces cuando Carl Philipp Emanuel compone su primer sonata con forma sonata, ni él sabe la revolución que provoca en la historia de la evolución de la forma. La forma sonata es la primera pieza que suma un segundo tema, un tema que se opone al primero, y esto ocurre por primera vez en la historia de la música, ¿no? La música hasta ese momento eran todas piezas monotemáticas y que construían las tensiones y las distensiones y la forma en torno a la evolución de un único tema. De a poquito, y la investigación mía es que un poco sin darse cuenta, introduce un segundo tema que al principio no es muy contrastante, pero que tiene una idea parecida a la del primero, pero empieza a ganar independencia, la modulación es cada vez más importante y cada vez gana más independencia, hasta que aparece ahí la sonata 4. Él compone 3 ciclos de 6 sonatas, que son sus primeras innovaciones, en las cuales hay 3 o 4 que tienen realmente forma sonata, las otras son a la antigua, y ahí hay una que es, esto es una sonata como podría haber compuesto Mozart ya directamente. Entonces, la génesis es un poco la transición de la suite a la sonata. La consolidación es un poco el momento en el que él finalmente compone una sonata con 2 temas contrastantes, que es una de estas sonatas Gutenberg, ahí en el libro están analizadas, señaladas, y a partir de ahí queda como establecida una forma que es la que conocemos hoy día, y que el resto de los compositores copia en algún sentido o experimenta sobre esa misma cosa, ¿no? Es notable que hay montones de referencias de autores que señalan cómo Haydn, Mozart especialmente ellos dos, lo nombran a él, lo conocían su obra. Entonces, la influencia es directa, ¿no? Conocían su obra, entonces habían escuchado alguna cosa y se ponen a experimentar. Yo quiero mostrar un poquito, porque si no se vuelve como muy abstracto esta idea de cómo una pieza se convierte en otra. En el libro yo analizo más de 20 sonatas, ¿no? Y analizo primero el minué que voy a tocar, que es una forma en 2 partes, es un movimiento de suite que tiene un único tema que evoluciona. Esta idea de la forma monotemática en 2 partes que se repiten y que después se transforma en una sonata, para entender cómo es que se transforma en la sonata. Primera parte, y se repite, se toca 2 veces. Segunda parte. ¿Sí? Arranca con la misma idea de la primera parte. ¿Sí? Es la evolución de la misma idea, esta idea de... Ahora, la segunda parte está evolucionada. Esto lo conocemos. Esta es la reexposición. Vuelve a aparecer la idea primera en su versión original. Y esta segunda parte se repite.
asociamos esta forma a la forma de la sonata, está un poco vago en los libros, pero los libros señalan que este es el origen de la sonata. Entonces hay que entender qué es lo que ocurre y dónde entraría el segundo tema. Si yo toco la primera parte de esta pieza, hay una modulación. Empieza la música sobre este centro tonal que está en mi mayor. Esto es como la casa, el lugar donde ocurren las cosas, mi mayor. Y lo que ocurre es esta idea melódica. ¿Sí? En este centro. Lo digo, en el libro lo digo lugar y objeto. El lugar es mi mayor, el objeto es esta idea melódica. De repente el lugar es otro. Estamos en este otro lugar. Si en este lugar donde moduló en la música alguien mete acá un segundo tema, estaríamos con una oposición temática y con una, yo llamo divergencia tonal, es decir, dos ideas musicales diferentes en centros tonales diferentes. Y ahí es donde ocurre la sonata. Lo que pasa es que la invención de ese segundo tema ocurre recién unos años después de esto, no muchos años después. Esto es un minuet de una suite francesa de Bach. El hijo de Bach, Carl Philipp, unos años más tarde es el que inventa la sonata. En ese lugar de la modulación pone el segundo tema. Y luego viene el desarrollo de la sonata, que podría ser tranquilamente esto, que es un desarrollo melódico y armónico. Me deja en el mismo lugar donde estaba con el segundo tema, pero de repente viene la reexposición del primer tema y sobre el mismo lugar donde estaba el primer tema. Otra vez estoy en casa y otra vez estoy con el primer tema. Entonces, ahora hay que entender, explicando un poquitito esto, la sonata. Y yo muestro ahí una sonata que es una sonata bastante sencilla porque es corta, está todo compactado, que es una sonata de Mozart, ya con la forma completamente establecida. A ver si está acá rápidamente. Que presenta una pequeña introducción, un primer tema sobre, en ese lugar que yo digo, donde ocurren las cosas, que es la tónica, una modulación que traslada ese lugar a otro lado y presenta otro tema, que es el segundo tema contrastante. Y ahí empieza a cambiar la historia del mundo, ¿no? Y voy contando un poco, ¿sí? Voy contando cómo aquello otro se convierte en esto. Entonces, lo que tenemos es una introducción que lo que nos dice es, este es el lugar. Donde van a ocurrir las cosas. Eso es lo que está diciendo Mozart con esta primera idea. Este es el lugar donde va a contar el cuentito.
¿Cuál es el cuentito? El del primer tema. De esto va la sonata. Este es el tema de la sonata. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere contar. ¿Dónde? En mi bemol mayor. ¿Sí? Y en ese momento empieza a transitar un cambio para llevarnos a otro lado. Y ahora estamos en este otro lado. ¿Sí? Se fue de este lugar a este otro lugar. ¿Sí? Ahora estamos en este otro lugar. Nos llevó a otro lado. Y en este otro lado nos presenta otra idea contrastante. Esta idea es la que no tenía la forma anterior. La forma en dos partes de la suite tenía solo una idea musical. Es como si yo hubiera llegado a este lugar y volviera. ¿Sí? Eso sería una suite. Se lleva la música hasta un lugar y de repente vuelve, no presenta una idea nueva. Con lo cual, lo que aparece acá es una gran sorpresa. Nosotros conocemos la pieza, no nos sorprende tanto, pero si uno deja y puede desconectar con lo que conoce, la música viene con un tono y de repente viene otra idea. ¿Sí? El primero que habla de la sonata, no sé si el primero, pero uno que habla, que escribe un libro así gordo sobre forma sonata, es el de Charles Rosen. Sí, El libro de Rosen de forma sonata, un libro fantástico, increíble, que hace además una historia social de la evolución de la forma, pero conectado a cómo el público fue cambiando. Entonces cuenta la evolución del público de los conciertos y cómo el público pretendía otras cosas y le estaban pasando otras cosas en su imaginario social y cómo los compositores transforman la composición en función de eso. Es un libro fantástico. Él es uno de los que mejor describe a la forma sonata como una pieza de teatro, donde lo que ocurre entre primer tema y segundo tema es la dramaturgia de una obra de teatro. Entonces uno se imagina en esos términos el primer tema de esta sonata con cierta nobleza, digo yo, ¿no? Algo del buen vivir, algo de comodidad, si uno quiere, de cierta nostalgia, pero puede imaginarse un personaje que transita ese mundo, ¿no? Y de repente viene entra otro personaje en escena oposición entre un personaje y el otro es el que construye la forma. ¿Qué ocurre con esto? Es absolutamente nuevo. Antes, en la historia de la música, no había una forma musical que presentara esta oposición temática. La sorpresa que provoca la aparición del segundo tema si la música iba de otra cosa. ¿Cómo que aparece? ¿Qué tiene que ver esto con otro mundo, ¿no? Completamente otro mundo? Ahora, Mozart nos lleva de una cosa a otra y nos sorprende con el
segundo tema, ¿no? Bien, la forma sonata tiene después este otro pasaje que yo toqué casi sin explicar, que se llama el... Puente modulante sería... Hay un puente modulante que lo salteamos después, el grupo conclusivo, Schlussgruppe en alemán. Que tiene algo, decía mi maestro, algo de un espíritu adolescente, porque acá termina la exposición de la sonata, que es como la primera parte, y tiene algo de cierre, algo de esto se acaba, pero tiene algo de empieza otra cosa, y yo quiero ver qué cosa es, la expectativa de la vida adulta, decía él, ¿no? Termina la adolescencia, donde aparecen los conflictos, y crea esto, un cierto cierre, una cierta cosa de sí, acá termina una parte importante, pero lo que viene es el desarrollo, que es el momento de los conflictos. Que es el momento del desarrollo de la sonata, y después viene la reexposición. En la reexposición ocurre la otra cosa que es absolutamente nueva en la sonata, que es el conflicto temático que aparecía al principio, en este caso lo noble, lo cantable, opuesto a la otra cosa jocosa, si se quiere, o más divertida, más liviana, la presenta de otra forma ahora, ¿no? Pequeña variación. Ya apareció una vez, y porque acaba de hacer el mismo fragmento modulante, pero del otro lado. La variación nos llevó a que este fragmento modulante nos deje en el mismo lugar del inicio. Entonces, el segundo tema, que al principio era una sorpresa, que estaba en otro espacio tonal, ahora está en el mismo espacio tonal, y yo estoy deseando que aparezca. Después de eso, lo que quiero es esto. Varía un poco porque si no se aburre.
cuestión es la idea de la primera oposición temática, que es un conflicto y que es una sorpresa y que nos deja en ese lugar de adolescentes de querer ver cómo sigue, cuando nos vuelve a presentar la primera idea, la modulación nos deja en el mismo lugar que estábamos antes, con lo cual ese tránsito que nos llevaba a otro espacio de tensión, ahora nos lleva a un lugar y nos deja en el mismo espacio de tensión. Y nos crea una expectativa de, ¿y ahora qué viene? Y bueno, lo que viene es lo que deseo que venga. Yo deseo el segundo tema. Y viene el segundo tema. Es como darnos lo que pretendemos esta vez, no sorprendernos. Entonces, lo que termina definiendo qué cosa es una sonata, que yo lo pongo en el libro, y que debe ser una de las primeras veces que aparece definido en términos de definición. ¿Qué es sonata? Sonata es esto. Porque si no, los libros, al menos la docena de libros que leí yo sobre forma, explican la forma sonata describiendo sus características y no terminan diciendo qué cosa es. Y a mí me parece que es súper importante poder definir, aunque es difícil, para poner un marco de esto es una sonata, pero esto no. Si no, pareciera que todo es posible de ser sonata y todo es más o menos una sonata. Una sonatina es una sonata breve. No, no es una sonata breve, es otra forma. Una sonatina no tiene segundo tema. Para que sea sonata tiene que tener otros temas. Entonces, encontrar un marco preciso de definición no es tan fácil en los libros. Entonces, en una sonata lo que ocurre es que hay una oposición temática y una divergencia tonal, digo yo, ¿no? Oposición temática significa que hay dos temas, dos ideas completamente diferentes y contrastantes y que se presentan en mundos armónicos diferentes. Que luego de una transición, de un desarrollo armónico y a veces melódico, se vuelven a presentar, pero ahora están en el mismo mundo armónico. Entonces, lo que era una divergencia tonal, iban hacia centros tonales diferentes, encontraban la estabilidad en puntos diferentes, hay una convergencia, porque ahora encuentran los dos temas la estabilidad en el mismo centro. Y lo que era una oposición, porque me sorprendía, de repente es una complementariedad, porque yo lo que escucho como primer tema y el puente modulante que no modula, me deja deseando el segundo. Y me da el segundo. Entonces es el complemento que falta en la reexposición. Entonces la forma sonata es aquella forma que presenta en la exposición dos ideas contrastantes y divergentes tonalmente y que luego de un desarrollo armónico y melódico presenta esas dos ideas, pero ahora convergentes tonalmente y complementarias melódicamente. Esto es un invento de Carl Philipp Emanuel Bach. Antes no lo había hecho nadie. Scarlatti no compone sonatas, Bach no compone sonatas, forma sonatas. ¿Sí? Bach tiene sonatas, pues son en 4 movimientos y son otras piezas más asociadas a la suite. Scarlatti compone sonatinas y las sonatinas no son sonatas porque no tienen segundo tema. Y Carl Philipp Emanuel compone muchas sonatas y muchas sonatas que no son sonatas. Es decir, que le pone el nombre sonata, pero que está la modulación y no está el segundo tema. O está el segundo tema, pero sobre la misma tónica. Y montones de variedades que terminan no siendo sonatas tampoco, ¿no? Bueno, Scarlatti compone casi 700 sonatas, pero son monotemáticas. Sí, todas. Son todas maravillosas y hermosas, pero bueno. Sí. No es peyorativo. Pero no ser sonata no es malo. No es la forma esta, digamos, esa es la diferencia. Sí. Bueno, encontrar ya termino. No los aburro tanto. Encontrar este camino de evolución para mí fue fascinante, porque es estudiar, bueno, un poco a Scarlatti y encontrar que no es, un poco a Vivaldi, encontrar que no es, un poco a Bach, encontrar que tampoco. Haydn sí, esto es sonata. Ok, ¿y la transición? Y la transición la hace Carl Philipp sin darse cuenta, porque encontrás en las primeras 6 sonatas, 2 sonatas. Él pone 6 sonatas para el pianista no muy experimentado, lo llama algo así, se las dedica a una pianista, a la hija del príncipe, que no era una pianista muy formada, igual son súper difíciles. Y de esas 6 sonatas que compone, hay 2 que tienen esta forma. Las otras son como se ve el experimento, se ve esta pieza modula, nos traslada a este lugar, pero no nos presenta una idea nueva. En ese lugar viene la doble barra y vuelve. Okay. Esta pieza llega, está en el mismo lugar, no modula y presenta una idea nueva. Esto es una sonata. Y no, porque después, como las 2 ideas
están en el mismo tono, cuando reexpone no reexpone una de ellas, como que ni él toma del todo conciencia de que esto es una segunda idea contrastante porque no la modula. Después aparece una que modula y presenta una idea, pero esa idea es muy similar a la primera. Es una idea con una cierta independencia tonal, pero muy cercana a esta. Entonces, en la obra de él se ve esta evolución que le lleva 4 o 5 piezas y de repente aparece una pieza donde hay un segundo tema, contrastante, y en la dominante, qué bueno, y hay reexposición, no, ok. Pero después hay otra donde sí, finalmente, ¿sí? Que es una de estas sonatas del segundo ciclo de sonatas, que es el Gutenberg, ¿sí? Es la ciudad donde estaba cuando las compuso. No sé por qué razón, pero se componían y se editaban de a 6. Entonces él puso 6 primeras sonatas, 6 segundas sonatas, después 6 sonatas para flauta. En ese segundo grupo de 6 sonatas, hay una que tiene todas las características de la sonata clásica, que podría ser una sonata de Mozart, tranquilamente. La segunda parte del libro, después de explicar esta cosa, plantea la hipótesis de ¿y por qué las repeticiones? ¿Por qué las escriben si no hacen falta? Esto no lo dije, ¿no? Esto no lo dije. No. Te salteaste esa parte importante. Pero bueno, estuvo muy lindo toda la explicación musical y todo eso, bueno. Pero sí, después de llegar a ese punto... Claro, si cuando llegamos al momento de la adolescencia, que es ese, ¿no? Primer tema, modulación, segundo tema. Y el grupo conclusivo, que es esta cosa de, ok, hay dos mundos en conflicto, algo termina, pero yo quiero ver cómo sigue. Hay una barra de repetición. Y empieza de vuelta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vemos cómo sigue nuestra vida o volvemos a empezar? ¿Dónde está la cosa? Sí, o agarrar el segundo tema, digamos, toco un fragmento para ver qué es lo que pasa si sigo y qué es lo que pasa si vuelvo. Porque ese es el conflicto de los intérpretes. ¿Qué hago? La repetición está escrita. Toco de vuelta. Toco desde el final. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que propone? ¿Sí? En vez de hacer eso, vuelvo al principio, lo que ocurre es esto. De presentarnos dónde estaba la cosa y después viene el primer tema. Ok, ya lo conozco. ¿A quién le interesa? Okay. Y después viene esto otro. Ok, ¿pero qué viene? Y no va a ser una sorpresa, ya sé lo que viene. Entonces, históricamente muy pocos pianistas tocan la repetición. Muy pocos. Algunos la hacen. La hacen agarrados de la idea de está escrita, hay que hacerla. Entonces cuando uno pregunta ¿y para qué? Para potenciar los contrastes, ok. ¿Y cómo hacemos para potenciar la sorpresa? Hoy le decía a Manuel, cuando está por venir el segundo tema, es como que la primera vez, bueno, es una sorpresa, ¿no? De repente moduló la música y viene el segundo tema. Y nosotros, cuando repetimos esa parte, es como que te voy a decir, mira lo que viene ahora, te voy a asustar, te voy a asustar, te voy a asustar, ¿no? ¿A quién asustas? ¿A quién sorprende la segunda vez de algo? A nadie, ¿no? Sí, la primera vez tiene un efecto que no tiene nunca la segunda. La primera vez en las cosas, en la vida, en la experiencia personal, tiene una univocidad, una frescura que la segunda vez es imposible de revivir. O sea, esta cosa de revivir la sorpresa es
Eso es muy cierto. Yo No me funciona. pregunto si ellos la tocaban. Eso no lo sabemos. Pero, Eso no lo sabemos. Eso va a quedar en la gran incógnita. Pero eso trae otra pregunta que es súper interesante. ¿Te importa si Mozart tocaba la repetición? Y hay dos respuestas, sí o no. Si te No. importa, estás orientado en una interpretación que busca una verdad histórica. Filosóficamente estás puesto del lado de la hermenéutica filosófica. Si no te importa, estás puesto en una interpretación que busca una verdad estructural, filosóficamente puesto en la fenomenología. Y ahí hay conflictos que no son... Sí. A veces son transitables y a veces son mundos, ¿no? Ok, yo quiero hacer una representación histórica. Y supongo que Mozart tocaba las repeticiones, cosa que no lo sabemos. Pero tampoco me sirve este piano para eso ya. Tampoco me sirve este piano, ¿sí? Pero Claro. no importa, ¿no? Y no, pero si vamos a una reconstrucción histórica... Sí, habría que tocarlo en un pianoforte o en un clave. Claro, Sí, por sí, eso. sí. Entonces Sí, ya hay sí, un sí. montón de cosas que construir, no solamente la barra de repetición. Sí. Pero ya cuando tocas en un clave, por suerte tuve la experiencia de hacerlo, es otro mundo. Sí, sí. Realmente, por más que tenga teclas, a pesar de que esté cambiado el color de la tecla, es otro mundo totalmente diferente. Sí, tiene teclita y lo toco con los dedos. Y hasta ahí llegó la similitud. Porque después no tenés la posibilidad de los creyendo ni los pedales. Sí tenés la obligación de tener muy en claro la articulación de todo ese sonido y cómo, con la riqueza que tiene el instrumento, porque no es un instrumento pobre, porque no puede hacer matices. Todo lo contrario. Es un instrumento que necesita mucha imaginación para generar toda la articulación necesaria y que se entienda el discurso musical. Y abre una puerta gigantesca. Pero eso es para una interpretación histórica, en este caso. Entonces tenemos que deconstruir también todo eso. Y en esa interpretación histórica no hay documentación que, digamos, sustente eso que es importante también. Yo no he encontrado. Encontré un dato que es revelador y que es absolutamente incómodo para toda la otra postura, que es, hoy lo contaba, la experiencia de cuando Brahms, avanzamos 50 años, 80 años, sí. Casi más, ¿no? Porque fines del 1900. Cuando Brahms, ya como un compositor muy famoso, vuelve a Hamburgo a dirigir la orquesta de Hamburgo como invitado y dirige su segunda sinfonía. Esto está documentado en el periódico musical de Hamburgo, ¿no? Dirige su segunda sinfonía, que es una forma sonata, en el primer movimiento. En el primer movimiento le compone 4 compases de primera casilla. Esto se toca la primera vez para repetir y después la segunda vez se saltea. Eso dice la partitura de Brahms. Cuando lo hace Brahms, no hace los 4 compases, no hace la repetición, saltea los 4 compases y sigue con el desarrollo. Entonces el director de la orquesta va y le pregunta, con todo respeto, maestro, su obra es maravillosa, ¿por qué nos deja sin esos 4 compases? Y Brahms responde, ya va siendo hora de que se conozcan los temas, de que mi sinfonía sea conocida y se conozcan todos. Esto, poco importa la respuesta de él, porque habría que entender la respuesta de él puesta en una cosa social de la repetición está para que la gente conozca mejor la música, cosa que yo no estoy del todo de acuerdo con esa cosa, ¿no? Para mí la repetición tiene un fin estructural, podría tener también un fin social, pero lo que sí importa es que él no hizo la repetición, no importa por qué, pero él no la hizo y la escribió y se edita con la repetición. Entonces ahí hay un dato revelador e incómodo. No sé si Mozart tocaba las repeticiones. Sé que Brahms, cuando hizo la segunda sinfonía en Hamburgo, no la hizo. Y ahí nos preguntamos montones de otras cosas, ¿no? Ahora, más elocuente que eso es, ¿quién toca la segunda repetición de esta sonata? Porque yo no seguí hasta el final. Pero al final hay otra barra de repetición. Entonces, después de la reexposición y después de toda la cosa, antes de llegar a la coda, y de esto otra vez.
original, no está compuesto para la repetición. Entonces, ¿qué hago yo en el libro? Planteo una hipótesis, ¿no? Puesto en esta incertidumbre de no sabemos qué hacían los compositores. Lo que sabemos es que nos dejaron las repeticiones escritas y que esas repeticiones no funcionan en la construcción de la forma. Yo quiero tocar una sonata con las repeticiones y si lo toco con las repeticiones, la sorpresa del segundo tema no está la segunda vez, con lo cual el camino de tensión que estoy intentando construir, hay un momento donde hace agua, se pone flaco y yo quiero ir a más y en realidad me quedo ahí a mitad de camino. Estás levantando la mano y casi no te veo. Quizás antes, como que se me hace capaz, hoy en día la gente se aburre más rápido que antes. Es una explicación social, sí, sin duda. Algo que vos lo repetís igual hoy a cualquier persona le aburre. Sí. Y antes se me hace capaz que la gente, Sí, no sé, como que sí. la música era algo como con más importancia, por así decirlo, y cuando sonaba, escuchaban y todo lo sonaba. Sí, eso es una explicación de por qué tal vez las hacían las repeticiones. Claro, incluso Sí. para que dure más tiempo también, ¿no? Sí, también. Son todas explicaciones que no tienen que ver con la estructura de la forma. No tienen que ver con la tensión de la pieza ni con la estructura de la forma, sino con una cuestión social. La estructura, la línea de tensión que provoca un discurso musical, al repetir la sonata se enflaquece y en un momento en el que debería ir a más tensión, porque vamos al desarrollo, que es el momento de máxima tensión. No digo que esto deba ser una línea así, es una línea que se articula. Pero si yo articulo, monto la tensión, de repente bajo, de repente frum, estoy acá, era lo que mostraba, ¿no? Como una sorpresa que esto no viene ahora, ¿no? Se interrumpe un poco la línea de tensión con las repeticiones. Y nadie toca la última sonata. Mozart la escribe en todas sus sonatas. Yo hago para el libro, y está ahí, hago una estadística, cuento todas las sonatas de Mozart, los primeros movimientos de todas las sonatas de Mozart, todas las sonatas de Haydn, todas las de Beethoven, Schubert y Brahms. ¿Sí? Voy avanzando. Todos los primeros movimientos de sonata, todos los primeros movimientos de sus cuartetos de cuerda y todos los primeros movimientos de sus sinfonías. Haydn tiene 105 sinfonías, ¿sí? Todas ellas. Y en todas ellas tomo nota de las repeticiones. Y es notable cómo se va perdiendo la costumbre de escribir la última de las repeticiones, la que repite la segunda parte. Para Mozart la escribe en todas sus sonatas para piano, pero en pocas sinfonías. En la misma forma, nada más que una es con la orquesta y otra es con el piano. Haydn la escribe en pocas sonatas, la segunda, la del medio en todas. Beethoven en muy pocas sonatas la última, la del medio en casi todas. Mozart, la del medio en muchas sinfonías no la escribe. O sea que hay muchas sinfonías que tienen forma sonata que ya la barra de repetición del medio Mozart no la usa. Algo se estaban dando cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no sabían, no es que eran burros, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, según mi hipótesis, una práctica de la escritura. Cuando iban a componer una sonata, ellos se basaban en lo que conocían. Por eso hay un saber histórico y la creación de un arquetipo como contrastes. Estaban inventando una forma, pero con un saber para ellos histórico. Para nosotros, que tenemos 300 años más, miramos de otra manera. Ellos componían una sonata y le ponían las dos barras en el medio y las dos barras al final con los puntitos. No se cuestionaban esto. No sé si tocaban o no tocaban esas repeticiones, pero una sonata lleva eso. En las de Mozart es notable porque todas sus sonatas para piano son así. Y nadie toca la segunda. En la sinfonía, la 41, Júpiter, tiene el cuarto movimiento de la sinfonía Júpiter es una sonata, ¿no? Sí. El último movimiento. Y la segunda parte de la sonata hay una fuga tremenda, 4 voces en el medio del desarrollo, un desarrollo denso, importante. Y después va al final y hay una coda. Antes del final, la repetición. O sea, habría que volver a tocar toda esa fuga. Cuando ya la música está cerrando el discurso, nadie toca esa repetición. Nadie. No creo que nadie nunca la haya hecho en una versión en vivo. En grabaciones puede aparecer. Por esto que hablábamos hoy de la cosa comercial de las grabaciones, de a veces que hay que llenar un disco o lo que fuera, ¿no? O hacer una cosa diferente a lo que se hace habitualmente. Entonces se graba con las repeticiones, que no se graban, que se editan, pero tal. Así como hay signos que claramente son un resabio de vaya uno a saber qué cosa,
hay otros que se eliminaron, hay otros que no siguieron como Rosario. Entonces, es también una pregunta esa. Lo mío es una hipótesis de por qué seguían las barras de repetición. O sea, ¿por qué no habría que tocarlas? Hay una fundamentación que tiene que ver con toda esta explicación. Hay 20 sonatas analizadas y la explicación de cómo aparece el segundo tema y qué pasa con la línea de tensión y con la práctica musical. Eso es una cosa bastante científica del libro. La segunda parte, que es también bastante científica, porque yo he transitado montones de manuscritos y de primeras ediciones, es más una hipótesis. Yo creo que la razón por la cual los compositores siguieron escribiendo esa barra de repetición era por un hábito de la composición, que se fue perdiendo con los años, ¿no? Con el paso del tiempo se fueron, la última barra de repetición no se escribió ya bastante pronto y la del medio se siguió haciendo, pero cada vez menos. Me encontré ya, no en el periodo de investigación, sino en el periodo ya de bajarlo a un libro, con un manuscrito. Yo estaba preparando en un concierto el arte de la fuga de Bach. Hicimos un arreglo de la fuga completa. Y por el trabajo de orquestación que hay que hacer, doy con un manuscrito. El manuscrito y la versión revisada para el editor que había copiado su propio libro. En el manuscrito están los puntitos de repetición. Bach escribe al final de cada fuga los puntitos de repetición, como si la fuga hubiera que tocarla 2 veces. Ahora, el hijo ya no la pone y no se edita con la barra de repetición. Esto habla un poco de cierta inconsistencia en la escritura, o sea, la precisión que nosotros tenemos en la lectura de una partitura, los compositores de esa época no la tenían en la escritura. Escribían mayormente la música para tocarla ellos mismos, en la época de Bach. Después fue avanzando porque la edición musical, las copias musicales empezaron a pensar que esta música que estoy escribiendo la va a tocar otro y empezaron a precisar más. Pero hay una cierta inconsistencia en la escritura de la música que se va haciendo cada vez más precisa, pero que en la época en la que nace la sonata todavía deja muchos lugares con cierta ambigüedad, digamos. Eso para mí fue un hallazgo, porque claramente esos puntitos no significan que haya que repetir la fuga. ¿Quién después de terminada una fuga la vuelve a tocar entera? Y sin embargo están en el manuscrito. Entonces, crea muchas preguntas. La hipótesis mía es esa, y describo en el libro el tránsito estadístico de cómo se fue borrando la práctica, ¿no? ¿Qué más? En el libro están cerca de 20 sonatas analizadas. Hay un código QR para el que no es pianista y quiere leerlo y enterarse un poco de cada fragmento analizado. Suena, o sea, leen en el código QR y pueden escucharlo, no necesitan sentarse en el piano. Yo pongo un poco en broma, en caso de emergencia tiene el QR para leer y escuchar la música. Está bien, sí. Es un libro básicamente académico, está pensado para estudiantes y docentes de música, para las personas que se interesan en este mundo, pero hay muchas preguntas, sobre todo en la introducción, que tienen que ver con una reflexión y con reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿no? Sobre por qué hacemos las cosas como las hacemos. Cuando él dice, ¿y pero Mozart las tocaba? Es una pregunta para hacerse, por supuesto que sí. Pero inmediatamente hay que preguntarse, ¿y si él las tocaba, yo las quiero tocar? Sí, claro. Ok, ¿por qué? Porque él las tocaba y yo estoy haciendo música de él. Ok, entonces eso es una versión historicista. Saber que eso nos plantea, ok, yo estoy entonces haciendo una reconstrucción, un viaje en el tiempo, una reconstrucción temporal de una obra. Hay otro camino, ¿no? Que es el de, bueno, con esta pieza, con este papel que dejó escrito, donde están sus ideas, yo hago una reconstrucción. Y es otro camino de interpretación. Pero cada pregunta que uno se hace como intérprete, sin duda enriquece ese camino, esa búsqueda. Y vale la pena volver a preguntarse las cosas. Yo cada sonata que estudio, cada sonata que vuelvo a tocar, me pregunto, no lo doy por sentado, no es un dogma, no se tocan las repeticiones de la sonata, no es así. Cada sonata que toco yo, cada sinfonía que me toca dirigir, digo, a ver, ¿funciona esta repetición? Ahí estamos ensayando la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, y en el primer movimiento
tiene la repetición escrita. En el cuarto movimiento no. Okay. Y también es una sonata el cuarto movimiento. El primero pone la repetición y el cuarto no. Lo intentamos de las dos maneras, en un ensayo, ¿no? Hicimos la repetición, no funciona también. Decidimos no hacerla. Pero lo que es maravilloso es que es una decisión bastante unánime. Cuando yo planteo en la orquesta, es una orquesta juvenil, vamos a intentar montar más tensión en la repetición, a ver si funciona. No funciona. Vamos a intentar que esta tensión en la que terminamos la primera parte se resuelva en la segunda. ¿Funciona? Sí, funciona. Ok, entonces no hacemos la repetición. Es un momento de aprendizaje, ¿no? Esa búsqueda es un momento de aprendizaje. No significa que nunca más vayan a tocar, pero ojalá cada vez que toquen una sonata se hagan la pregunta. No tomen la cosa dogmática de no toque la repetición, porque no es el plan ese. El plan es preguntarse si ese segundo tema contrastante es una sorpresa la primera vez, si es una sorpresa, si yo puedo revivir esa sorpresa, si no puedo hacerlo, si el contraste es lo suficientemente grande. Y si me tomo muy en serio las repeticiones, preguntarse, ok, ¿te tomas todo muy en serio? Todo lo que ves escrito por el compositor, ¿te lo tomás con esa seriedad? Bueno, de eso va la cosa. Sí, es un aporte muy valioso seguramente como para repensar la práctica y abrir nuevos caminos, nuevas preguntas en definitiva. Creo que toda búsqueda de conocimiento tiene que ver con eso, con un nuevo camino o transitarlo de la mejor manera posible, tratando de que sea un descubrimiento personal también. O sea, ¿qué puedo aportar yo también sobre esta cualquier sonata, digamos, lo que sea? Y desde un lugar reflexivo, en ese sentido, a conciencia. Se me vino a la mente una anécdota que leí en un libro, en el cual la hermana de Mozart le consulta sobre un concierto que tenía que tocar, no me acuerdo si es el 18, la contratan a ella para que toque el concierto. Entonces estaba en duda sobre unas cuestiones del concierto y le pregunta, en este caso, sobre ornamentaciones. Le manda una carta que está documentada en las cartas que mantenían, por suerte. Eran en papel. Sí, eran en papel y sobrevivieron esas cartas, ¿sí? Y le pregunta por tal y cual adorno específicamente y qué le parecía, ¿sí? Entonces ella le manda una composición sobre un adorno que le había interesado para hacer a la cadencia, si lo podía agregar, digamos, como composición propia a ese concierto. La respuesta de él fue tajantemente: no, por favor, respeta las indicaciones que yo puse de ornamentaciones. En este caso, estoy en desacuerdo de los nuevos pianistas que tienen la costumbre de ornamentar todo el tiempo. Es hora de empezar a hacer cosas como el compositor las pone, dice. Y en cuanto a la cadencia, es muy hermosa, pero contradice totalmente el espíritu de mi concierto, dice. O sea, le gustó lo que hizo, pero no iba con la estructura, bueno, no dice mucho más en cuanto a la carta en sí, pero no la autoriza a hacerle cambios en ese sentido. No habla de las repeticiones, obviamente. No, pero da un dato. Da un es dato. este de Sí. no ornamentar. No ornamentar, sí. Bueno, se ornamentaba porque la repetición sin ornamentación era un poco un plomo. Entonces repetían y ornamentaban. Entonces esta era la manera de crear interés. En la forma previa de la sonata. Ya Mozart compone sonatas que no necesitan esto. Váyanos a ver si tocaba o no la repetición. Claro. En cuanto a las ornamentaciones, no, Sí. solamente las que él había puesto. Así que ¿Le habré hecho caso? suponemos que era también en la incógnita, porque la carta es eso solamente, digamos. Sí, pero bueno, sí. bueno, pero son esos datos, digamos, ese es el tema. Estamos jugando a recrear toda esta música que es hermosa y que vale la pena seguir recreando y repreguntándose cosas, pero nada, es la recreación histórica con los pocos datos que tenemos. No existen obviamente grabaciones ni nada, no tenemos ningún documento. Recién aparecen grabaciones en los rodillos de cera de algunas cosas de Brahms, Sí. que son, bueno, más ruido que música, pero las primeras grabaciones datan de eso, son los rodillos de cera, creo que, no sé si fue Edison el que lo inventó, pero son las primeras grabaciones que aparecen, muy rudimentarias. Después ya hay unas mejores, que en realidad tampoco son grabaciones, son los rodillos perforados de las pianolas, que hay unas grabaciones de Edvard Grieg, de Debussy, Rachmaninoff, pero no, Rachmaninoff ya está grabado mejor, es más moderno, son grabaciones más del siglo XX, pero esas son más antiguas del siglo XIX,
con esas técnicas, digamos. Entonces quedó la grabación de Debussy, pero grabado en un rollo de pianola. Y era Debussy que tocaba, y qué sé yo que tú tanto puedas registrar ese aparato. Vos lo escuchás y te crees, esto no es la música de Debussy que conocemos y que nos imaginamos hoy en día, etérea, con otros climas y demás. Lo escuchás eso y es casi un estudio de Czerny, por poco como suena, digamos, de duro, de mecánico, digamos. Pero bueno, también el aparato que usaron era eso. Entonces, bueno. Yo entro en el libro en una contradicción en un momento y la dejo ahí sentada. Hay un capítulo entero que se llama Carl Philipp Emanuel, que es el que inventa la forma sonata, y las 6 sonatas con la repetición variada. Ahí dije, yo estoy frito, toda la hipótesis se me va al diablo, porque él compone 6 sonatas con la repetición variada, o sea, escribe la repetición y escribe las variaciones que hay que tocar en esa repetición. Entonces dije, bueno, vamos a por ellas, me puse a estudiarlas. De las 6 hay una sola que es forma sonata, las otras 5 no son sonatas, son todas piezas anteriores, ¿no? Y la última de ellas siquiera es una sonatina, sí. Es un tema con variaciones, que es un infierno, sí. Porque es muy hermoso, pero hace el tema y no me acuerdo si son 6 variaciones. Cada variación tiene su repetición y cada repetición de la variación tiene su ornamento. Sí. Entonces vos tocas el tema A y la repetición con las variaciones, B y la repetición con las variaciones. Primera variación de todo esto, A y sus repeticiones, B y sus repeticiones. Segunda variación, llega a un momento donde está la repetición de todo esto. Y todo esto lo vuelve a escribir otra vez con la repetición. A ver, si alguien tiene ganas de estudiarla, vamos a estudiarla con las repeticiones y todo. Acá yo creo sin duda, que es lo que decía él, que hay un interés social, ¿no? Se sentaba la hija a tocar música mientras la familia cenaba y tocaba una sonata con la variación ya escrita y duraba 1 hora, ¿no? Y era una musiquita más o menos, toda más o menos igual, porque las variaciones son sobre el mismo tema, es una sonata mono, o sea, es un único tema, y aquello dura un rato. Yo la estudié un poco, la estudié para ver las variaciones y tal, pero me pregunto si alguien tocó eso alguna vez en un concierto, en vivo, con todas las variaciones y todas las repeticiones que pone él ahí, ¿no? Pero igual entra el conflicto porque, más allá de esa, que es como un extremo, las otras 5, hay 4 que no son sonatas, pero la que es sonata tiene la repetición y tiene la variación, entonces ahí me contradice completamente. Yo me hago cargo y la pongo en el libro. Mi idea es que él no tiene conciencia de lo que inventó, no tiene conciencia de la revolución que provoca el contraste ese temático del segundo tema. Lo está inventando, entonces insiste con la repetición. ¿Cómo? ¿Qué número es de las 10? No me acuerdo, pero ahí son, acá están todas. Vienen de a 6 las sonatas, él compone 6 variaciones, 6 sonatas con la repetición variada. No hay otras de Carl Philipp. Y una de bueno, en el libro está, pero las encontrás. La última es un tema con variaciones, y la que es sonata no me acuerdo. No, te lo preguntaba porque capaz había hecho una evolución en esas mismas 6 sonatas y sin darse cuenta. No, la evolución es anterior. Yo encuentro que la evolución, él compone 2 ciclos de 6 sonatas, como el primero de todos, como muy exploratorio, pero ahí ya hay sonatas. Y este otro mucho más puesto sobre la forma, en el primer movimiento, el primer movimiento de estas piezas, donde ahí deja un par de sonatas hechas y derechas, ¿no? Que bien podría copiar Haydn o Mozart. Ya la sonata claramente consolidada. Cuando hace estas otras 6, las hace, él hace una dedicatoria larga en francés, que yo me di con esto, con una traducción que no me cerraba mucho del inglés, entonces me fui con un amigo que habla francés y que vivió en Francia, e hicimos una traducción directa del francés, y es un texto tan difícil porque habla de una práctica que nos es tan lejana a nosotros, de una práctica musical que es absolutamente lejana. Dice que habla sobre la necesidad de variar y sobre la necesidad del saber variar una pieza sin traicionar al compositor, que la primera presentación tiene que ser simple y la variación montarse sobre esa simplicidad, no intentar arrancar el aplauso del público. Y esto me hace pensar a mí en un concierto de jazz.
¿no? Donde hay un músico que improvisa y termina en una buena improvisación y el público lo aplaude en medio de la... ¿no? Y me hace pensar que algo de eso podía ocurrir en aquella época, ¿no? Que el público fuera mucho más partícipe de lo que estaba haciendo, que el público fuese mucho más partícipe de lo que estaba haciendo el músico en el escenario. Porque él habla de esto, de no tratar de arrancar el aplauso del público con el enriquecimiento absurdo de un discurso. Él pone un texto largo en la dedicatoria, explicando sobre esta práctica musical y se lo dedica a la hija esta del príncipe, un poco peyorativamente, porque dice, estas sonatas vienen con la repetición variada para los músicos no tan formados que a la hora de inventar las variaciones no saben qué hacer. Entonces yo les doy escritas las variaciones y se las dedica a una niña pianista. Bien, pregunten. Yo quería ¿se podría, has explicado tú lo de la repetición, que a veces puede en la repetición romper un poco la tensión, Sí. que sería como que la estructura Sí. no encajaría bien. Sí. Otra aportación ha sido de que pueda haber algo social histórico en ese momento. Mi pregunta sería, la repetición no tendría que ver también con el oyente, en el sentido que así como hay una estructura sonata, también hay un oyente que tiene su estructura y que es la capacidad del cerebro que tenemos. Sí. Es decir, si en un tema A se presentan muchos estímulos, luego hay una enorme sorpresa con el tema B, a veces la repetición de uno y otro ayudaría para la asimilación del oyente en cuanto a estructura. ¿Para la? En cuanto a la estructura que tenemos. Asimilación del Okay. tema. Exacto, porque hay una cosa que sí sabemos, que el cerebro no está preparado para captar muchísimos estímulos a la vez. De hecho, hay una fórmula que es 7 más menos 2. Es decir, que si tú le das al cerebro 13 estímulos muy rápido, se pierde. Si yo te digo un número de teléfono, por ejemplo, del lugar que sea, y te digo cifra por cifra y van 15, te has liado. Ahora, si yo te digo 0,54, que ya además sabe el cerebro Sí, que es el país, más Sí. 3571, que es de aquí, y 402 más 320 lo he convertido en 5 o 4, y el cerebro eso se queda. Quiero decirte que la repetición muchas veces, según mi criterio, también ayuda a sentar dos cosas para estar preparados ya con la nueva que es el desarrollo, y que el desarrollo es muy variado. Sí. Bueno. No sé si cerebralmente podría buscarse una explicación de la importancia de la repetición. Bueno, es tan interesante lo que decís, tan interesante. Porque abre al menos dos caminos, se me ocurren a mí, para explorar lo que vos preguntás. Uno es el filosófico, que nos lleva a la manera en la que percibimos los sonidos, la manera en la que entendemos la música. Y otro que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Esto podría ser, esto es lo que una de las formas de leer el libro no dogmáticamente. Porque si vos lees el libro y llegás ok, pero las repeticiones entonces no habría que hacerlas, pero tenés esta otra información, te vas a preguntar si no tienen esta razón fisiológica o cerebral, si se quiere. Entonces, no tomar como un dogma, sino transitar, explorar qué es lo que ocurre. ¿Es el segundo tema un estímulo que mi cerebro puede percibir o me abatata y necesito volver a escucharlo? Si es así, toca las repeticiones. No hay una verdad ahí. Y yo lo que menos quiero es dar una respuesta. Es lo que menos quiero. Porque el oyente, así como el compositor y los músicos, conocen del principio al fin, y además lo han tocado muchas veces,
tan familiarizado con ello, el oyente a Sí, veces sí. es la primera vez que lo escucha. Sí. Bueno, pasa con la música contemporánea, ¿no? Sí, Claro. sí. Que a veces es un estímulo demasiado grande como para entenderlo en una primera audición. Sí, sí, Exactamente. sin duda. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo vengo a plantear una cosa. Esa sería mi respuesta en el sentido de, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, a explorar. Ahora, la otra cosa es entender un poco, que yo hablo un poquito en el libro de eso, entender un poco qué es la atención, cómo se construye la atención y cómo percibimos aquello. Entonces, esto que decís vos de los números de teléfono sueltos, hay una cosa, hoy le dije a él muy rápidamente, nos podemos parar en dos, al menos, en dos corrientes filosóficas como intérpretes. Una es la hermenéutica, que tiene que ver más con lo histórico, con el saber histórico. Somos seres sociales y las novedades sociales son leídas históricamente. Yo soy una persona sentada en el siglo XXI y conozco montones de cosas anteriores y todo aquello me condiciona. Por ese lado va el camino del historicismo y el camino de la hermenéutica filosófica. Y por otro lado está el estructuralismo y el camino de la fenomenología de la música, que es esta cosa de Husserl, de principio del siglo XX, que empieza a explicar que en una obra tenemos un pequeño cosmos que funciona en sí mismo, y hay una construcción viva, porque la música ocurre en el tiempo, y que las tensiones que ocurren en esa construcción funcionan en ese mundo. Y ese mundo está completamente unificado, es un único mundo que no necesariamente se relaciona con la historia, porque ocurre por primera vez. Yo toco esta sonata y debe haber sonado millones de veces, pero ahora no existe esa sonata, existe en tanto la toco, y en tanto la toco yo los intereso por ver qué es lo que sigue, y ahí se empieza a construir un mundo. Ese mundo es nuevo y es efímero y se acaba y se acabó. Podemos hablar de lo que nos acordamos, pero el mundo en sí mismo de las relaciones sonoras existe en ese momento. Entonces, de ese lado estructuralista, digamos, de la composición y de la interpretación, hay que encontrar otro tipo de respuestas que no son sociales. Y ahí va, si vos decís un número de teléfono de 9 cifras, dicho uno por uno, es muy difícil de memorizar. Entonces, la fenomenología de Husserl explica que nuestro cerebro percibe el mundo organizado. Y si el mundo no está organizado, lo organiza de una manera que él describe. Y esto lo llama reducción fenomenológica, que no es un resumen, que no es hacer más chiquito, sino es agrupar. Entonces, yo entiendo que eso es una silla en cuanto la veo. Y no estoy viendo un pedazo de tela de pana, unos fierros, un tornillo a una gomita abajo, silla, digo. ¿Sí? Si vos me decís el teléfono, 3 cifras, 3 y 3, me lo prendo. Si me lo decís uno por uno, estás perturbando mi capacidad de agrupar. ¿Sí? Si yo hago, al rato alguien está pensando 1, 2, 1, 2, 1, 2, y son todos iguales. Pero el cerebro necesita organizar eso. Y si no, está pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, aunque yo esté haciendo todas iguales, el cerebro lo organiza. Eso es lo que describe Husserl. Lo digo absolutamente superficial y breve, ¿no? Esa es la manera en la que Husserl describe esta cosa de la reducción fenomenológica, son agrupamientos. De esta manera percibimos también el mundo musical, ¿no? En grupos. No percibo los sonidos sueltos, sino grupos. Melodías, acordes, no son sonidos sueltos. Melodías y acordes. Okay. Esta melodía y este acorde, que yo entendí como un discurso, me genera una cierta tensión. Esta otra melodía que viene después se relaciona con esta y me genera una relación que yo puedo ir montando. Y ahí viene la línea de tensión de una pieza. ¿Sí? Yo voy percibiendo el mundo de a pequeñas organizaciones hasta que lo organizo todo en un mundo en sí mismo. ¿Sí? Yo confío en que estos compositores
nos daban un mundo que era, así como ellos fueron capaces de imaginarlo, nosotros somos capaces de percibirlo. Pero es una cuestión de confianza, porque mi confianza en Mozart es mayor que mi confianza en Penderecki. ¿Sí? Yo dudo que el mundo que imaginó Penderecki sea para mí percibible como un mundo en sí mismo. No sé, no estoy seguro que él intentara eso tampoco. Sí, pero esta música que de repente incomoda, bueno, él buscaba esa incomodidad, ¿no? Pero no sé si ahí hay un discurso de obra cerrada y de mundo cerrado. Pero los compositores de la música tonal y de la primera mitad del hasta la primera mitad del siglo XX, sin duda tenían una idea de forma donde hay un camino de tensión que tiene una expansión y un cierre. Entonces, esa es la construcción de la que hablamos. Si hablamos de ese camino de construcción de una línea que monta tensión que es un sinónimo de interés en el público, ¿no? Que monta un interés y me va llevando de la mano y yo quiero seguir escuchando, y de repente todo se tranquiliza un poco y termina la pieza. Y yo soy otra persona, ¿sí? La confianza en que esos compositores creaban mundos perfectos y reconstruibles, mi confianza es total. Entonces, cuando entiendo la música como una estructura recreable, estoy puesto en ese lugar filosófico de la interpretación. Que no es el único, hay otros, pero es donde yo estoy puesto. Y desde ese lugar entiendo la interpretación, desde una estructura que es recreable y que monta tensiones, y que eso es también parte de lo que no está escrito, pero que es un legado de la composición. Mozart no puso, acá es más tenso, acá es más tenso, acá es menos tenso. Pero yo tengo que saber leerlo para realizarlo. Y la realización de esa tensión es tan importante para la obra de Mozart como un trino. Porque ¿por qué voy a hacer el trino como está escrito, pero a la tensión no le voy a dar bolilla? Es parte de ese mundo completo y acabado, que es tan difícil de lograr, ¿no? En la interpretación, hacer todo un primer movimiento llevando de la mano al público, sí. Hay que venir a escucharlo a él hacer Bach. Mañana, no sé si mañana o pasado. Sí, porque ahí hace, yo ya lo escuché, ¿no? Hace un preludio donde nos va llevando. Y llegamos al final y somos otra persona. Esta cosa de entender la obra musical como una construcción completa y acabada, cuando ocurre, es maravilloso. Y nada, un poco de confianza en esos autores. Es como creer que no nos van a dar los números sueltos, nos van a saber dar las cosas. Nosotros tenemos que ser capaces de leerlas y de reconstruirlas, ¿no? El tema es ese, descubrirlas. Descubrirlas. ¿Y cómo se agrupan? Sí. ¿No? Pero es tan interesante lo que decís, porque por supuesto que está en la capacidad de que escucha también. Y ahí habría que trabajar mucho, ¿no? Porque bueno, nosotros como docentes trabajamos con la capacidad de los alumnos de sensibilizar el oído y de montones de maneras, ¿no? Pero el público lo mismo, porque el público ha cambiado, esto que decía él, antes no se aburrían tanto, ahora nos aburrimos enseguida, y sí, estamos fritos, es difícil, es bien difícil, pero bueno, es lo que es. Otra pregunta, no sé si tiene respuesta porque no lo sé. ¿Qué le pasaba a la mente de las personas en esa época, digamos hasta el barroco, que todos los temas eran monistas, y el cambio que debe haber habido en la mente de las personas, que ya pudo captar la forma sonata, porque ese es un diálogo, de una A a B, es como dos hablando. Bueno, bueno, es una cosa que me interesa a mí. Sí, la respuesta te la da mucho mejor un filósofo de la historia o un historiador. Yo tengo mi respuesta no tan fundada en la ciencia, es más el saber práctico.
termina el barroco, y con el barroco termina un posicionamiento del hombre frente a la naturaleza, o frente a Dios, si se quiere, ¿no? El final del barroco, que en la música se señala con la muerte de Bach en 1750, es un momento histórico en toda Europa. Y en ese momento histórico, los artistas, la sociedad, la comunidad, vaya uno a saber por dónde arranca, y seguro que hay quien lo sabe, ¿eh? Yo no soy un especialista en esto. Cambia la mirada, deja de mirar a la naturaleza y a Dios como el centro del universo y quien me organiza la vida, y pasan a mirarse a ellos mismos y a los conflictos, ¿no? Eso es la hipótesis mía, es que se produce un cambio de identidad. Sin duda. Y es primera ese vez momento. Empieza el hombre a tener una identidad de sí mismo. Sí, sí. Y es ese momento. La apertura de Dios, la razón, Sí. las cosas. Sí, sí. Es ese momento. Como un primer atisbo que luego vendrá con el racionalismo, todo más adelante. Más adelante. Claro. Y el libro este de Charles Rosen, que nombro yo, de la forma sonata, explica un poco más, avanza un poco más, y avanza sobre el público que pretende otra cosa. Y bueno, lo que es notable es además que empieza a haber un público de conciertos que antes no había. Antes la música era un entretenimiento para la sociedad, para la burguesía, digamos, La ¿sí? aristocracia. Para la aristocracia. Entonces se produce un cambio social importante, un cambio filosófico importante, y ahí viene la forma sonata. No es casual que el conflicto de dos personajes aparezca en ese momento histórico. Pero es interesante lo que pasa después. Beethoven. Hay que leer una biografía de Beethoven, porque en Beethoven está todo. Él tiene el conflicto con él mismo por su sordera, tiene el conflicto social, tiene el conflicto político, que Napoleón, que la Revolución Francesa, todo transita en la vida de Beethoven y está en la obra de Beethoven. Y Beethoven intenta en sus últimas obras mostrar otra música, expresar otro tipo de realidades, ¿no? Entonces hay gente que habla de la fealdad de las últimas obras, ¿no? Esa gran fuga. La gran fuga no es bella, no es bonita. Tarín, 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 el salto ese de séptima y la disonancia. Algo le estaba pasando a él, algo estaba pasando en la sociedad, y Beethoven, que era sensible a todo eso, no era Haydn, veía otra realidad, tenía otra vida personal, el primer músico independiente, no era empleado de nadie. Pone eso en la música, ¿no? Es súper interesante eso, pero eso es largo. Claro, Sí. interesante. Sí, súper. ¿Cómo estamos con esto? Muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. Muchas preguntas quedan, que es lo bueno dentro de todo. Sí, ese es el plan, sí, ese es el plan. Sí. Bueno, Vamos cerrando un poco acá. sí, vamos, Bueno, invitarlos a sí, lo sí. que sigue. Bueno, el seminario continúa durante todo el fin de semana hasta el sábado, domingo. Vamos a continuar con las clases durante el día. El día de mañana va el concierto a la noche. Y después tenemos clases el día viernes, y el sábado clases y concierto a la noche. Así que bueno, los esperamos, que nos continúen acompañando, que sigan disfrutando de todo esto. Y bueno, iniciar de alguna manera todo este camino, y esperemos que se siga replicando por muchos años más. Sí. Así que bueno, en principio continuamos mañana, ¿sí? Creo que empezamos con las clases a las 10, 11 de la mañana, y después el concierto va a ser también a las 8, como hoy. Así que los esperamos nuevamente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.